Pues buenos días con todos. Es un gusto estar aquí nuevamente dictando un curso que es muy interesante y creo que es el curso, pues yo creo, boga de enfermería porque es básicamente mm, nuestra actividad muy especial de todas las enfermeras que logramos, que sabemos colocar un catéter de PIC, ¿no? Bueno, espero que este curso de actualización y para algunos de instrucción de cómo es la colocación de catéter PIC sean fructíferos, ¿no? Y que pues se animen a colocar, como dice, a hacer de su vida diaria la colocación de estos catéteres, ¿no? Que son muy importantes y una gran ayuda en la medicación de muchos bebés que necesitan largo tiempo de medicación o de nutrición, o también pues para inserción de líquidos que son pues altamente corrosivos, ¿no? A una vena delgada, como dice. Bueno, hay 23 participantes, imagino que irán poco a poco ingresando más, ¿no? Pero quería, bueno, aprovechar para saludar a todos los que se han aunado, se han inscrito en este curso y decirles que es una gran oportunidad para ellos, bueno, escucharnos, que nosotros compartamos nuestros conocimientos, nuestras experiencias, que pues son fructíferas para la colocación de tus catéteres, ¿no? Primero vamos a, bueno, lo importante para hablar de un catéter PIC es saber la anatomía y los puntos donde uno debe iniciar a colocar un catéter PIC, ¿no? Entonces, hoy, en esta oportunidad, yo voy a iniciar con dos temas importantes. Uno es la anatomía de las venas, cómo son, de qué componen, cómo es el flujo sanguíneo. Y otro tema es los puntos donde nosotros podemos colocar el PIC y saber también las consecuencias de una mala colocación o de elegir un mal sitio para colocar un PIC, ¿no? Son dos puntos importantes que es anatomía y puntos de inserción. Vamos a empezar para allá, como para empezar un poco, pues un poco algo no tedioso, pero algo que hay que tener mucha concentración. Vamos a empezar primero sobre la anatomía de las venas, ¿no? Para la colocación del catéter PIC. A ver. Ahí está. Generalidades de la estructura anátomo-fisiológica del sistema cardiovascular. Es necesario que nosotros sepamos, ¿no? Generalidades, puntos exactos de cómo funciona el retorno venoso, cómo funcionan las venas, en qué sentido van, cuáles son, pues, por qué nos puede pasar un sangrado o hematomas en una y otra zona según uno vaya colocando, ¿no? Bueno, ya me han presentado, soy la licenciada Frecia Becerra Mori, tengo ya como 17 años de experiencia en la UCI neonatal y definitivamente muchos PICs colocados, muchas veces también algunos fracasos, algunos frustros, como digo, pero bueno, gracias a Dios, pues la experiencia y la continuidad de colocación de catéteres me ha hecho colocar casi sin frustros los catéteres a los pequeños pacientitos, ¿no? Ahí vemos el torrente sanguíneo. Dice, bueno, a pesar de que las venas están compuestas esencialmente por las tres mismas capas túnicas que las arterias, el espesor relativo de las capas es diferente. Es muy distinto hablar de una arteria de una vena, ¿no? Definitivamente la vena tiene capas que son más resistentes a las agresiones, tiene como un recubrimiento que evita que haya demasiado sangrado al colocar, al romper una vena, ¿no? A diferencia de la arteria, que es mucho más larga. El diámetro de las venas varía desde entre 0.1 milímetros y más de 1 milímetro. Las venas son de mayor volumen que las arterias. El volumen de las venas varía con la constitución individual. Es lógico. Cada paciente, cada persona, según su constitución física,
es distinto el volumen de las venas, el volumen y el grosor de las venas, ¿no? Entonces, un niño de un recién nacido, definitivamente el diámetro de sus venas es mucho más pequeño y su grosor también, al de un adulto que tiene mayor fortaleza, ¿no? Las venas son vasos sanguíneos de paredes finas y preparadas para soportar baja presión, a través de las cuales la sangre retorna al corazón. El aparato circulatorio contribuye a la homeostasis de otros aparatos y sistemas del organismo a través del transporte y distribución de la sangre a lo largo del cuerpo, entregando sustancias como oxígeno, nutrientes y hormonas y retirando los desechos, ¿no? Sabemos que el aparato circulatorio tiene una función. Las arterias de llevar a oxígeno, sangre oxigenada, y las venas la de retirarlas, ¿no? El aparato circulatorio es lo que se encarga de hacer esa circulación en todos los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, detenemos tanto venas y arterias en todas las partes, en todos los sistemas, en todos los aparatos en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver cómo es una vena, ¿no? Acá nos estamos centrando básicamente en una vena, porque es el objetivo de la colocación del catéter PICC, ¿no? Y la colocación de cualquier tipo de catéter, no solamente un catéter venoso central, sino un catéter periférico, ¿no? El conjunto de los vasos venosos constituye el sistema venoso. Los ramos venosos convergen unos con otros para constituir vasos de mayor calibre, los cuales a su vez se reúnen entre sí formando los vasos más voluminosos, cuya convergencia origina los gruesos troncos venosos que desembocan en las aurículas del corazón. Sabemos muy bien que las venas más gruesas son las venas cavas, son las que llegan a la aurícula y son las que pues nos permite introducir dispositivos como un catéter PICC o un catéter venoso, sin provocar daño ni a las paredes de los vasos ni al corazón, ¿no? Siempre y cuando nuestro catéter ingrese solamente en vena cava y no ingrese a aurículas, pues, ¿no? Entonces, todos los ramos venosos, desde la punta de la uñita, desde la punta de la parte más proximal distal de los pies o de la cabeza, todos van a converger a un vaso más grande, que es el que llega al corazón para hacer al corazón y al pulmón para hacer intercambio de oxígeno por dióxido, por anhídrido, ¿no? Las venas, dice, no tienen lámina elástica interna o externa que se encuentra en las arterias. La luz de una vena es mayor que la de una arteria de tamaño comparable y las venas a menudo aparecen colapsadas o aplanadas cuando se fisionan. No sé si han visto ustedes, han tenido la oportunidad, los que trabajamos con recién nacidos, cuando hemos visto las venas del caudal umbilical, siempre van a haber un orificio redondo y un orificio medio aplanado, ¿no? Normalmente las aplanadas, que son de mayor calibre, son las venas. Las que son redondas y más pequeñas son las arterias, ¿no? Acá, como dice, las venas no tienen lámina elástica o interna o externa, ¿no? Por eso que tienden a aplanarse, a colapsarse cuando no tienen un flujo continuo de sangre. La baja presión sanguínea en las venas hace que la sangre que está regresando al corazón se enlentezca e incluso retroceda. Las válvulas ayudan al retorno venoso impidiendo el reflujo de sangre, ¿no? Lo que sucede en el intercambio gaseoso, ¿no? Cuando va a vena cava también, pues es una válvula que solo permite la entrada, más no el retorno. Esto para evitar, pues, que se vuelva a salir sangre sin oxígeno, ¿no? O se vuelva la sangre contaminada al espacio anterior. Las válvulas, dice, son un sistema endotelial que obstruye periódicamente la luz venosa, ¿no? Las válvulas tienen generalmente dos valvas. Cada válvula presenta un borde adherente a la pared venosa, ¿no? Las válvulas, bueno, son la vena cava superior, vena cava inferior, son las válvulas más grandes, ¿no? Y aparte de ello, en cada parte del torrente también hay válvulas que
o valvas, ¿no? Que van a impedir que haya retorno de sangre al espacio anterior. Las venas son conductos menos elásticos que las arterias. Presentan de trecho en trecho ensanchamientos que exteriormente tienen aspecto de abulladuras o nudosidades y que corresponden interiormente a las válvulas, ¿no? Ustedes han podido observar, casi generalmente la arteria no se ve porque está cubierta por el músculo, ¿no? Solo se palpa su latido. Estas son más elásticas, ¿no? Son más difíciles de poder, tienen son menos gruesas que las venas, por lo cual cuando uno, por ejemplo, hace una lesión o un pinchazo en una arteria, uno va a encontrar, no hay esa capacidad como de la vena de hacer homeostasia, de hacer coagulación, ¿no? Entonces tienden a ser más lábiles y a sangrar mucho más, a provocar un hematomas enormes, ¿no? Esto no pasa con las venas, ¿no? Son menos elásticos que las arterias, como se son más duros, ¿no? Por eso que cuando uno introduce un catéter o una vía, un catéter, sea central o tipo de catéter, uno hasta va a sentir como que rompe, que es un sonido cuando chasquea, cuando uno rompe la integridad de la vena, ¿no? Entonces eso es debido a que son menos elásticos, ¿no? Aparte de ello, no sé si han observado, hay lugares donde no lo ven más hinchados, como que una nudosidad, ¿no? Y estas nudosidades, como dice acá, corresponden a las válvulas que tienen interiormente, que son las que impiden que vuelva la sangre, ¿no? Dice, por esta razón no hay varices en general en las extremidades superiores, ¿no? Ya que la gravedad por sí sola impulsa la sangre hacia abajo. Sin embargo, en las extremidades inferiores, cuando falla alguno de estos mecanismos mencionados, se produce la llamada insuficiencia venosa y la aparición de varices. Ustedes podrán observar normalmente, como dice acá, cuando falla uno de estos sistemas, cuando falla estas válvulas, como ven acá en esta imagen de una vena, cuando fallan los dispositivos de las válvulas, por alguna razón se distorsionan estas válvulas, va a haber como que va a volver la sangre, ¿no? Provocando las varices, que son pues una insuficiencia venosa, una discapacidad de la vena, de mantener su elasticidad y de mantener un flujo continuo sin permitir que vuelva la sangre de atrás, ¿no? Normalmente esto generalmente pasa en los miembros inferiores. Rara vez uno ha visto una varices en miembros superiores, porque por gravedad, lógicamente, tiende a caer, a no permitir que haya, pues mismo gravedad, que no vuelva la sangre. En el caso de los miembros inferiores no pasa eso. Hay otro mecanismo que hace volver la sangre de miembros inferiores hasta vena cava superior, ¿no? Entonces, en ellos sí, si tenemos algún problema de coagulación, un problema de una insuficiencia venosa, definitivamente va a ser más dificultoso volver y se va a quedar acumulado la sangre en miembros inferiores, ¿no? Y eso va a provocar la aparición de las varices. La contracción muscular, por ejemplo, el resto del impulso del latido cardíaco y el efecto aspirativo del pulmón, ¿no? Todas estas fuerzas, como le decía acá, la aparición de las varices va a no solamente ser por los mecanismos que funcionan mal, ¿no? Sino también por la contracción muscular, que no haya una buena contracción muscular, que el resto del impulso del latido cardíaco y el efecto aspiratorio del pulmón no esté funcionando bien, ¿no? Eso va a provocar la formación de varices. Todas estas fuerzas actúan ayudadas por el sistema valvular, que es como un sistema de compuertas, como vemos acá, ¿no? Que permiten el paso de la sangre hacia el corazón, pero al cerrarse impiden que se produzca el reflujo de la misma, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, ustedes ven una vena acá que está pues deformada, que las válvulas que deberían cerrar el paso, a que vuelva la sangre, no, están como dilatadas, poco reforzadas y permiten que vuelva la sangre, ¿no? Y hay acumulación de sangre en algunas partes. Normalmente, como le decimos,
Esto sucede en miembros inferiores. Y es importante saber también, porque nos puede tocar también de intentar canalizar una vena varicosa, un catéter pico, una vía periférica, y se nos ha roto, se nos ha hecho difícil. ¿Por qué? Porque definitivamente esa vena ya está alterada, ¿no? Entonces no va a poder darnos no nos va a permitir que el catéter quede colocado correctamente, si no va a sangrar o se va a romper inmediatamente, ¿no? Provocando más daño. Dice, sin embargo, dice, la sangre de las extremidades inferiores tienen que luchar precisamente contra esta fuerza para retornar al corazón. Y lo hace a través de una serie de fuerzas que son las responsables del retorno venoso, ¿no? De todas maneras, en el sistema inferior del circulatorio funcionan una serie de fuerzas que impulsan la sangre a los miembros inferiores hacia el corazón, ¿no? Si está alterada, como les digo, estas válvulas, si están debilitadas, lógicamente van a quedarse en las partes inferiores. Pero si no, si todo está bien, esto va a permitir que la sangre de los miembros inferiores suba hacia el corazón. La fuerza que impulsa la sangre de las extremidades superiores es fundamentalmente la gravedad. O sea, ya por sí, los miembros superiores por gravedad va a caer la sangre, ¿no? Pero miembros inferiores no, pues tiene que haber unas fuerzas que lo lleven hacia arriba. Las venas, vamos a hablar sobre las venas, cómo están compuestas ahora, ¿no? Para saber qué parte de la vena nos va a provocar el sangrado, qué parte nos va a provocar la homeostasia, qué parte va a provocar la coagulación, ¿no? Para evitar que esta sangre, ¿no? Las venas están compuestas por 3 capas. Cada una cumple una función específica en relación a la colocación de catéter, ¿no? Eso debemos saber, es muy importante saber cuáles son las capas que corresponden a una vena, ¿no? La túnica íntima, que le llamo a la parte íntima, es la capa blanda de células endoteliales que revisten todo el interior de la pared de una vena y la protegen, ¿no? Esa es la que se encuentra adentro, la íntima, ¿no? Cuando se daña esta capa endotelial por una inserción difícil del introductor, el cuerpo responde con una lesión o daño, un vaso sanguíneo contraído, un tapón plaquetario o un coágulo de fibrina, ¿no? Cuando hay un daño, cuando se inserta y hay una lesión de esta parte de la capa íntima, va a pasar eso, se lesiona, el vaso se va a contraer, como vemos aquí en el ejemplo, ¿no? O va a formarse un tapón plaquetario o un coágulo de fibrina, ¿no? En la túnica media, que es la que está, como lo mismo lo dice, en el medio, es la capa central del vaso formada por fibras elásticas y musculares que se entrecruzan para formar la estructura. Como ven acá, la capa, observan acá en la capa túnica media, son como fibras elásticas y musculares que se entrecruzan para formar la estructura. Es la parte más gruesa de la vena y la responsable de la vasoconstricción. Cuando hay una lesión de la vena, hay un rompimiento de la estructura normal de la vena, esta capa es la que se va a contraer, haciendo de que el flujo sanguíneo no se desparrame o no salga, como el caso de la arteria, ¿no? Esto puede, lógicamente, originarse a raíz de un traumatismo en la pared de la vaso o de ansiedad, ¿no? Pues miren, esta es la responsable que cuando uno, por ejemplo, introduce el introductor y has cogido un mal lugar o has roto la vena, has hecho un orificio, has lesionado, has hecho un corte en la vena, esta es la que se va a encargar, esta parte de la vena se va a encargar de hacer vasoconstricción. Esto para evitar, como le decía, de que haya mayor sangrado. La otra capa es, ¿no? Como le decimos, los mismos tejidos que se encuentran en esta capa media también se encuentran en las válvulas, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, el mismo tejido que tienen esta capa media están en las válvulas con las que se hacen, van a provocar vasoconstricción, ¿no? O van a cerrar la entrada la vuelta solo permiten el paso de la sangre, pero no la vuelta, ¿no?
Sorprendentemente, dice, el tejido muscular de las válvulas es aún más fuerte que el de la capa media del vaso, ¿no? Lógicamente, tiene que tener más potencia para evitar que el flujo sanguíneo, que es fuerte, vuelva hacia atrás, ¿no? Va a dejar solo permitir el ingreso, más no la salida. La otra capa o la túnica adventicia es la que está exterior, es la que uno pues puede prácticamente no tanto visualizar, pero es la que está en la parte exterior de una vena. Dice, alberga las fibras capilares y nerviosas y constituye la capa exterior de la vena. Si bien la sangre fluye por los vasos, la absorción de nutrientes aquí es pequeña. Dice, los vasos se autoalimentan a través de la red capilar. Esta es la capa donde se siente el estallido durante la inserción. Muchas veces, me ha tocado canalizar, ¿no? Un catéter PICC sin poder visualizar la vena, ¿no? Solo con la palpación, solo logrando tocarla, ¿no? Pero, me ha pasado varias veces que cuando introduzco el catéter y siento como que rompo un chasquido, como que el estallido cuando uno introduce, es que uno se da cuenta que pues está en vena, ¿no? Entonces, ese estallido, esa sensación de que has roto algo, es cuando uno, es lo que provoca la túnica adventicia cuando tú la introduces, ¿no? Es un buen indicador de que, bueno, que estás en vena, ¿no? Las fibras nerviosas, dice, de esta capa son los mismos nervios que activan el cierre de las válvulas. Cuanto más cerca de la válvula penetra la aguja, más posibilidades hay de que la válvula se cierre, ya que el nervio conduce el impulso para cerrar la válvula, ¿no? Cuando uno introduce una vena, un catéter o uno rompe la continuidad de la vena cerca de una válvula, ¿no? Esta va a provocar que se cierre mucho más rápido, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar una vena que no tenga, por ejemplo, como le dice, demasiada protuberancia, sino las venas, al menos para el catéter PICC, que sean algo largas, ¿no? Y que sean pues continuas, ¿no? Que no tengan muchas protuberancias, ni como le decimos, como pequeños callos, ni nada por el estilo, porque ahí puede estar una válvula, ¿no? Y al introducir cerca una válvula la aguja, esta se va a cerrar provocando que no podamos tampoco lograr introducir el catéter en ese espacio. Ahora vamos a hablar del sistema de la vena cava superior, cómo funciona. Acá hay un dibujo, por ejemplo, una imagen de la vena, del corazón y las venas que llegan a él. Dice, en la porción superior de su trayecto, la vena está situada por delante y afuera de la tráquea y el vago, ¿no? Está delante y afuera de la tráquea y el vago. Hacia abajo, donde está rodeada por el pericardio, pasa por delante del pedículo pulmonar derecho, ¿no? Pedículo pulmonar derecho. Se labra, dice, un canal en el pulmón derecho con el nervio frénico colocado en el lado derecho de la vena. Desciende verticalmente a la derecha de la aorta descendente y algo hacia atrás para desembocar en la aurícula derecha a nivel del borde superior del tercer cartílago costal, ¿no? Como ven acá, estos son dos puntos importantes, un punto importante para saber en qué lugar posicionar o hacer la medición de la medida que uno va a colocar, a introducir el catéter venoso central o PICC, ¿no? Como bien dicen, a la altura de la aurícula, la vena cava superior va a desembocar a la altura de la aurícula derecha, va a desembocar la aurícula derecha, que está a nivel del borde superior del tercer cartílago costal. Por eso es que nosotros cuando colocamos el catéter PICC tenemos que medir, tienes que palpar el primer, segundo, tercer espacio intercostal. ¿Por qué? Porque en ese espacio más o menos está aproximadamente colocado, ¿no? Está a ese nivel la vena cava superior, ¿no? Entonces, siempre medimos ahí y vemos, y palpamos o nos damos cuenta más o menos hasta dónde va a ingresar y medimos hasta ahí para colocar el catéter, ¿no? Porque es ahí donde debería quedar, ni dentro ni fuera. La vena cava superior, dice, tiene unos 7.5 centímetros de longitud. Recibe el drenaje venoso de la cabeza, el cuello y de las extremidades superiores. Y por la vena ácigos de la pared torácica y de la parte de la abdominal. Además, recibe pequeñas venas torácicas viscerales, ¿no?
Como verán, la vena cava superior es la que recibe toda la circulación de la parte superior, de cintura para arriba del cuerpo, ¿no? La vena cava inferior al revés es de la parte inferior. A esta vena se confluyen las venas de la cabeza y del miembro superior, drenadas de cada lado por las venas brachiocefálicas. Las que al reunirse constituyen la vena cava superior, ¿no? Como ven acá está la vena cava superior ingresando por aquí. Y de aquí vienen todas las venas que vienen de la cabeza, brazos, del tronco, van a confluir aquí y van a ingresar a través de esta vena hacia la aurícula para hacer el intercambio de sangre, ¿no? Este sistema está definido por su vena terminal, la vena cava superior, que termina en la parte superior de la aurícula derecha, ¿no? Como ven acá en la imagen que está aquí, está la aurícula derecha, esta es la vena cava superior donde van a ingresar. Dicen los bebés, esta vena puede presentar una curva en la fosa antecubital y el acceso puede resultar más difícil. La vena basílica se utiliza en aproximadamente 15 a 20% de la introducción de catéteres, ¿no? Miren, en los bebés definitivamente se logra, según la posición que uno coloque, el cuerpo del bebé, uno va a acceder, puede llegar a vena cava superior o vena cava inferior. Especialmente la posición se va a la posición en la cual uno coloque a un paciente en el momento de la introducción del catéter, es fundamental para tener éxito en la colocación de un catéter y que no se vaya para otro sitio, ¿no? Normalmente la vena elegida, la que uno debe buscar siempre romper o en dónde elegir la vena para poder colocar el catéter PICC debe ser la basílica. Por dos razones. Básicamente yo por experiencia propia prefiero la basílica. ¿Por qué? Porque es más directa para llegar, ¿no? Es una vena un poco, no es tan visible como la vena cefálica o la mediana, pero nos permite introducir el catéter sin ninguna problemas de que que te vayas uno hacia otro espacio, ¿no? Que te vayas hacia la cabeza o que haga un bucle en el mismo brazo o en la axila, ¿no? Es una vena que viene directa. La vena, como lo ven acá, por ejemplo, esta es la vena basílica, ¿no? Y cuando uno introduce, ingresa, logra coger la basílica, va directamente hacia la axila y entra sin ningún problema a vena cava superior. En la cefálica hay un trayecto un poco más largo, ¿no? Entonces, definitivamente, en la vena basílica uno tiene mayor probabilidad de llegar al lugar exacto. Como dice, la vena basílica es la primera que se considera para introducir un catéter, ya que tiene baja incidencia de flebitis también. El trayecto que va a recorrer el catéter en la vena cefálica es mucho más grande, ¿no? Definitivamente hay más zonas un poco tortuosas o zonas con más curvatura que puede provocar una flebitis. En cambio, la basílica va directo de frente hacia abajo de la axila y ingresa al catéter. Entonces, tiene baja incidencia de flebitis. La vena antecubital nace como la vena basílica, ¿no? La basílica, vena cubital, antecubital viene casi por la parte interna del brazo, ¿no? Accesoria en la zona de la muñeca, y continúa por la parte inferior del antebrazo. Luego por la cara interna del brazo, en la zona del codo, y se ensancha a medida que sube hacia el hombro, ¿no? Por eso también que es mucho más fácil es mucho más exitoso colocar un catéter PICC por la vena basílica. Porque, pues, incluso cuando uno ingresa, la logra coger desde la parte de la muñeca, ¿no? La zona del brazo del bebé o del paciente, es directa, uno que es directo y otro que cuando va llegando hacia el hombro se va ensanchando. Entonces, casi siempre el ingreso es directo y no nos va a traer problemas de que se vaya hacia otra zona. Como pueden ver, miren acá hay una imagen más clara para que puedan ver.
Es importante controlar que el introductor no penetre demasiado. Dice, la vena basílica tiene 8 milímetros de diámetro y se ensancha al convertirse en vena axilar en la zona del hombro. Como ven acá, mira, en la parte, en la imagen que está acá, la basílica definitivamente cuando va acercándose hacia el hombro, cuando se va acercándose a la axila, la vena axilar se va ensanchando. Entonces, la introducción del catéter por la vena basílica va casi siempre directo hacia la vena cava superior. No tiene ninguna curvatura, ni una vena pues que tiene que más recorrer con mayor dificultad, como en el caso de la vena basílica, ¿no? Por ejemplo, acá en la cefálica, cuando uno ingresa por la cefálica, va a introducir el catéter, va a pasar sobre el hombro, y cuando entra en la vena basílica, en la axila, muchas veces, ya me ha pasado muchas veces cuando la introducción, cuando entra, por ejemplo, por la parte entra a la vena axilar, muchas veces cuando no está bien colocado, hay una mala posición, esta va a volver por la misma vena o se va a hacer un bucle, va a hacerse un bucle en la parte de la axila. Entonces uno pues dice, sí, incluso hay buen retorno, está bien, chévere, pasó bien. Cuando tomas la placa, tu catéter quedó solo en la axila, ¿no? O muchas veces da una vuelta y vuelve por la misma vena de la cefálica, ¿no? Entonces, por eso les recomendamos que de preferencia siempre se cuide las venas basílicas para colocar el catéter PICC en nuestros pacientitos, ¿no? Cuando se intenta el acceso a la vena basílica, hay riesgo de acceder a la arteria basílica, ya que ambas se encuentran muy próximas. Palpe la vena primero y asegúrese de que no haya pulso, ¿no? Es importante. La vena basílica y la arteria basílica están casi juntas. Entonces, uno tiene que palpar bien que lo que está viendo sobresalido a través de la piel sea vena o sea arteria, ¿no? Varias veces ha pasado que vemos una muy buena, es una vena, ¿no? La palpas, introduces tu catéter y hay un sangrado fatal, ¿no? La arteria, lamentablemente, al no tener esa capa que se hace vasoconstricción, va a sangrar demasiado y provoca un hematoma grande, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno palpa, uno busca la vena basílica, ¿no? Muchas veces no es muy notorio la basílica, pero de todas maneras, siempre hay que palpar para asegurarse que no estemos pinchando una arteria, ¿no? Miren, los ganglios linfáticos, dice, braquiales o externos de la axila se disponen a lo largo de la vena axilar. También los ganglios, miren, o sea, en la axila normalmente, pues, ahí ya se van juntando, van uniéndose, no solo las venas, ¿no? Grandes, sino también los ganglios linfáticos. Uno puede lesionar también si no sabe la ganglios. Se convierte en vena subclavia en el borde externo de la primera costilla. ¿Ven? Como ven acá, por ejemplo, el nivel de la vena, a nivel de la primera costilla, ¿no? Se va a convertir toda la vena tiene en vena subclavia, ¿no? Que ya está entrando hacia parte del tórax. La vena axilar es continuación de la vena basílica. Comienza en el borde inferior del redondo mayor y sigue por el lado interno de la arteria axilar, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, va la basílica, ve la vena, pero al costadito de él va la arteria. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno ingresa, ¿no? Porque puedes lesionar la arteria también, la basílica. Acá hay un mejor ejemplo. ¿No? Esta vena recibe como tributarias a las venas circunflejas, humerales, escapulares, torácicas laterales, acromiotorácicas y la vena cefálica, ¿no? Entonces, acá ven la vena basílica, llega directamente, esa sí no tiene no hace ninguna curva, no hace ningún camino especial, va directa, la basílica va directamente hacia la vena axilar, ¿no? Y eso va a la subclavia, y que la subclavia entra definitivamente a la vena cava superior, ¿no? En cambio, la cefálica, como ven acá, tiene que ser un recorrido externo. Ese recorrido externo muchas veces cuando entra por aquí, por la vena axilar, vuelve por la misma cefálica o se forma un bucle cuando la cabeza del bebé o la posición de la cabeza del bebé está mal posicionada, ¿no? Entonces puede introducirse a otra zona que no queremos. La vena subclavia, a continuación, la vena axilar recibe la sangre del brazo y por la vena yugular externa de la parte de la cabeza y el cuello.
Es una vena voluminosa de paredes delgadas, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, esta es la vena, ¿no? Subclavia que va entrando hacia la vena cava superior, ¿no? Muchas veces nos hemos quedado por una mala medición o por un mal cálculo, nos hemos quedado en vena subclavia, que bueno, sirve para introducir algunos antibióticos, algunas medicaciones, ¿no? Pero no para infundir líquidos isotónicos de mayor peso molecular que va a provocar lesiones, ¿no? Entonces, es una opción quedarse en la vena subclavia, pero para medicación o infusiones de líquidos no corrosivos, ¿no? Pero en caso de NPTs, aminoácidos que tienen mayor cantidad de electrolitos, definitivamente no es opción quedarnos en vena subclavia. Como ven acá, ya es la parte de la vena cava superior, tronco venoso cefálico, vena cava superior, vena yugular interna, la que viene de las yugulares, vena subclavia, también de la parte de la vena innominada, que viene generalmente la que cogemos del miembro superior izquierdo, ¿no? El miembro superior derecho, pues entramos directamente, ¿no? Hacia vena cava superior. Pero en el caso de la vena del miembro superior, del brazo izquierdo, cogemos la vena innominada o la subclavia, ¿no? Para llegar hacia la vena cava superior. Por esta razón, generalmente se trata de acceder primero a través de la vena innominada derecha, ¿no? Que es la que está acá también, innominada derecha, que es la que llega acá, ¿no? Y también también viene del miembro superior izquierdo. Las introducciones, dice, los catéteres PIC por el lado izquierdo presentan un índice de trombosis levemente superior. Hay pequeñas trombos que se forman por el miembro, cuando se introduce un catéter PIC por el miembro superior izquierdo, ¿no? Puede ser también porque el recorrido es mucho más grande, ¿no? Y podemos lesionar, podemos formar trombos con mayor frecuencia porque hay que recorrer más espacio para lograr llegar a vena cava superior. Las venas innominadas, también llamadas brachiocefálicas, se unen para formar la vena cava superior. La vena innominada izquierda es más larga que la derecha, lo que les decía. La vena innominada son estas, ¿no? Por aquí se introduce los catéteres a través de la cefálica o la basílica, ¿no? Y estas, definitivamente, la derecha es más corta. Por eso que introducimos mucho menos cantidad de catéter. Y la vena innominada que es por donde ingresa del miembro superior izquierdo, es más larga, ¿no? Y definitivamente por su longitud podemos provocar más trombos que por la derecha. Ahora vamos a ver las venas de la cabeza. Muchas veces las venas de la cabeza podemos decir, son la última opción que uno usa, ¿no? Para la introducción de un catéter venoso central. Preferimos coger las venas o buscar las venas de miembros superiores, izquierda o derecha, o ya de las venas inferiores, ¿no? Pero hay niños o hay pacientes en las cuales definitivamente, al menos para los que son de larga estancia, que ya están tan maltratadas esas venas, tan tortuosas, tan dañadas, que no nos queda otra cosa que agarrar la cabeza, ¿no? Por eso es importante también conocer qué venas son, cuáles son venas, cuáles son arterias, ¿no? Y cuáles va a asegurar que un catéter venoso central va a durar mucho más tiempo en una vena del miembro de cabeza, ¿no? Dice, la sangre del cráneo, de la cara y de la porción prevertebral del cuello es recogida por tres gruesos troncos venosos. La yugular interna, la yugular externa y la yugular anterior. Todas estas venas que están en la cabeza, ¿no? Que también son de buen calibre, van a desembocar o van a terminar, van a unirse para llegar al corazón a través de las venas yugulares. La interna, la externa y la anterior, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la vena supraorbitaria, la temporal, la parietal, la occipital, la auricular, yugular externa, que es la que ya entra directamente hacia el corazón, ¿no? Y la vena preparada que está por encima de la cabeza, ¿no? Normalmente nosotras, para colocar, en caso del hospital en Rebagliati, ¿no? Las colegas cuando colocamos en cabeza, buscamos colocarlo normalmente la que es la temporal, ¿no? O la auricular, que está detrás de la oreja, ¿no? Esas son venas que son de buen diámetro, ¿no? Y son rectas.
no tienen muchas, como la ven, por ejemplo, estas venas de la parte de la cabeza, la preparada, supraorbital o las que están aquí, son venas que tienen demasiados, son muchas curvaturas, muchos ángulos, y a veces no permite que corra bien el catéter, ¿no? Entonces, pero la temporal y la auricular son rectas, ¿no? Entonces son las que normalmente buscamos tener listas o buscamos para colocar los catéteres PICC en cabeza. Dice, para todos los fines prácticos puede considerarse que las venas de la cabeza y del cuello carecen de válvulas. Si acaso se observan algunas, lo más probable es que sean insuficientes, ¿no? Entonces, definitivamente en la cabeza sí va a haber mayor sangrado, mayor... cuando uno introduce una, sea para vía periférica o sea para un catéter central, y uno rompe la vena de las cabezas, hay mayor sangrado, ¿no? Hay mayor fragilidad porque no tienen tantas válvulas que no tienen la consistencia suficiente como para evitar que haya mayor vasoconstricción y evitar el sangrado. Muchas de las tributarias tienen calibre variable en distintos sujetos y puede variar la forma en que terminan, ¿no? O sea, son distintos. En la cabeza sí, pues como que cada persona sus válvulas, sus venas tienen distintas formas, ¿no? Las venas de la cabeza y del cuello drenan a la vena yugular interna, en el tronco venoso brachocefálico y en la vena cava subclavia, ¿no? En las yugulares internas. En el sistema de la vena cava inferior, como vemos acá, puede presentarse también trombosis venosa profunda debido a que pues ellos tienen mayor el esfuerzo que hacen para volver la sangre hacia miembros superiores o hacia el tronco es más complicada, ¿no? En el caso de las venas del miembros inferiores tenemos a la vena tibial, a la vena poplitea, la femoral y la ilíaca, ¿no? Normalmente la vena safena mayor y safena menor. Normalmente cuando uno coloca, por experiencia propia, las venas que nosotros podemos colocar, que son más accesibles para colocar un catéter periférico o un catéter percutáneo, son la vena tibial y la vena poplitea. La femoral como que está un poco profunda y hay que tener experiencia para lograr cogerla, ¿no? Porque normalmente se coge por palpación. No se logra ver. La única vena que normalmente se ve son la vena tibial y la vena poplitea, de calibre grueso. La ilíaca, bueno, tiene que ser colocado por un experto realmente, ni la vena femoral también. Entonces, pero nosotros como experiencia, la vena poplitea y la tibial son las de elección en miembros inferiores, cuando ya no hay solución en miembros superiores hasta yugular. Hay momentos que coges yugular, cabeza, axila, de todo de miembros superiores, ¿no? ¿Qué te queda? Ir a venas de las venas de los miembros inferiores, ¿no? En ese caso, vena poplitea tibial, que son las de elección para colocar estos catéteres. Aporta, dice, al corazón derecho una enorme cantidad de sangre. Disculpen. ¿Ya? Entonces, está definido, dice, por su vena terminal, la vena cava inferior, que se origina a la altura de la L4 y L5 y termina en la aurícula derecha, ¿no? Cuando uno introduce por una vena de miembros inferiores, uno va a llegar primero a la vena cava inferior. A través de la vena cava inferior es que está a la altura de la lumbar 4 y 5, que es más o menos se mide desde el miembro donde el punto de inserción de uno que va, donde uno eligió, o sea, vea tibial o poplitea, hasta el ombligo y de ahí más o menos a la altura del apéndice tifoides, ¿no? Que es donde debe llegar el catéter. Esa es más o menos la medición para la vena cava, para la colocación del catéter PICC por venas inferiores. Eso ya les van a explicar claramente, les van a hacer las medidas exactas en las próximas exposiciones de mis compañeras, ¿no? Ahora vamos a ver un poco rápido de la fisiología de las venas. El sistema circulatorio constituido por las arterias y las venas tienen una gran capacidad para adaptarse a las distintas necesidades del organismo. Se distinguen dos circuitos. La circulación pulmonar, que va desde la vena hasta de la vena derecha hasta la aurícula izquierda, pasando por el pulmón para oxigenar la sangre.
Y la circulación sistémica que se va a iniciar en la vena inferior y finaliza en la aurícula derecha, ¿no? Y distribuye la sangre al resto de los órganos del cuerpo. Desde el corazón, dice, la sangre sale por la arteria aorta que se va dividiendo en arterias más pequeñas hasta llegar a arterias microscópicas llamadas arteriolas, ¿no? Es que son vasos de resistencia responsables de regular el flujo sanguíneo. ¿Va? De corazón van repartiendo poco a poco por las venas y al final llegan a venas, arterias pequeñísimas, ¿no? Que son las que van a regular el flujo sanguíneo, ¿no? Estas terminan en unos vasos muy finos llamados capilares, vasos de intercambio que forman como una extensa red de distribución para todos los tejidos corporales, ¿no? La sangre recogida de los tejidos mediante los capilares venosos, red que va confluyendo en vasos venosos cada vez mayores, construyendo las venas, ¿no? Van poco a poco recogiendo, la sangre va llevando y recogiendo, ¿no? La sangre va llevando la sangre oxigenada y recogiendo la sangre contaminada o la sangre sin oxigenación. La confluencia de estas da lugar a venas mayores hasta formar las venas cava superior e inferior que conducen la sangre a la aurícula derecha del corazón. No olvidemos que las venas cava inferior y superior van a las aurículas derechas, la parte derecha del corazón. Las paredes de los vasos, tanto arterias, arteriolas, capilares, glándulas y venas, esencialmente tienen la misma constitución. Una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia, que tiene la misión de fijar el vaso sanguíneo en su sitio, ¿no? Entonces, todas las venas tienen esta constitución, ninguna cambia en ningún lugar, en ningún espacio del cuerpo. Las venas se caracterizan, dice, por tener paredes finas, pero con células musculares que les permiten aumentar o disminuir su calidad, ¿no? Al ser poco consistentes, sus paredes se colapsan si están vacías, aunque también pueden dilatarse mucho y aumentar su volumen varias veces actuando como reservorio sanguíneo, ¿no? Es lo que sucede en caso de las varices, ¿no? Ahora, en cuanto a la hemodinámica o física del flujo sanguíneo, dice, un fluido se desplaza en el interior de un tubo cuando la presión en el inicio es superior a la existencia al final del tubo, moviéndose desde una zona de mayor presión a una de menor presión. No es así como funciona. Va a fluir un líquido cuando, donde empieza, este líquido tiene mayor presión. En el caso, por ejemplo, de las aurículas o ventrículos, que es lo que van a empujar la sangre hacia el torrente sanguíneo, y la presión es mayor, a diferencia de la parte distal de las venas, que es donde hay mayor resistencia. El flujo o caudal depende, dice, directamente del gradiente o diferencia de presión entre esos dos puntos e inversamente de la resistencia. Una relación similar a la de Ohm para los circuitos eléctricos, ¿no? Es una fórmula. La resistencia, dice, depende de las dimensiones del tubo y de la naturaleza del fluido, y mide las fuerzas de rozamiento o fricción entre las propias moléculas del fluido y entre estas y las moléculas de la pared del tubo, ¿no? Eso todo La velocidad con la que circula la sangre en el interior del tubo es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal del tubo. El flujo o caudal, o por volumen minuto, ¿no? Por minuto se define también como el volumen circulante por un segmento transversal del circuito en la unidad de tiempo. ¿Qué tipo de flujo tenemos? ¿No? Tenemos el flujo laminar, ¿no? Es condiciones fisiológicas, el tipo de flujo mayoritario es el denominado flujo en capas o laminar. El fluido se desplaza en láminas coaxiales o cilíndricas en las que todas las partículas se mueven sin excepción paralelamente al eje vascular, ¿no? O sea, todos los líquidos van fluyendo, ¿no? En láminas coaxiales o cilíndricas en las que todas se mueven sin excepción. No hay ninguna que esté estática, todas circulan en movimiento, ¿no? En el caso del sistema vascular, los elementos celulares que se encuentran en sangre son desplazados tanto más fuertemente hacia el centro cuanto mayor sea su tamaño. Cuanto más grandes sean, pues no, más fuerte van a ser desplazados. En el flujo turbulaminar, pues se va, como ven ahí, van todos fluyendo en forma como que ordenada, sin turbulencias, ¿no?
y continuas. En el flujo turbulento, determinadas condiciones, en determinadas condiciones el flujo puede presentar remolinos, se dice que es turbulento. Cuando ahí se dice que es turbulento, o sea, en determinados lugares, según la constitución del cuerpo, en unas zonas van a ser turbulentas el flujo de sangre, ¿no? En esta forma de flujo, dice, el perfil de velocidades se aplana y la relación lineal entre el gradiente de presión y el flujo se pierde porque debido a los remolinos se pierde presión. Los remolinos provocan unas zonas del cuerpo, hay como que la circulación de la sangre es más turbulenta, ¿no? Eso es debido a que hay una pérdida por los remolinos que se provoca en esta turbulencia, en esta fluidez, va a perder presión, provocando que haya el discurso sea turbulento, ¿no? Ahora, las resistencias vasculares, es importante saber, dice, su magnitud depende de las dimensiones del tubo por donde circula el fluido, de su viscosidad y del tipo de flujo o corriente que se realice, ¿no? La resistencia va a ser distinta en una vena que es de mayor calibre o una vena que es más chica, o en la cual a unos que hay mayor vasoconstricción que en las otras, ¿no? Las relaciones entre el flujo, presión y la resistencia, dice, debido a que la longitud de los vasos y la viscosidad son relativamente constantes, el flujo viene determinado básicamente por el gradiente de presión y por el radio, ¿no? Por la presión con la cual va a fluir y por el radio, el tamaño de la vena, ¿no? Propiedades de la pared vascular debemos saber también. Dice, la pared de los vasos sanguíneos está formado por una capa de células epiteliales, el endotelio y en cantidades variables de colágeno, elastina y fibras musculares lisas. La capacidad de formación y recuperación de un vaso es un factor importante en la hemodinámica, ¿no? La presión intravascular se debe a la contracción cardíaca, así como a la distensión elástica de la pared. Si tenemos una vena que es más elástica, pues definitivamente va a permitir una mayor contracción, un mejor flujo, ¿no? A diferencia de una vena, por ejemplo, una varicosa que está deformada, que muchas veces no hay buena distensión, está ya, como le dicen, deformada, entonces va a haber no va a permitir una buena contracción cardíaca, un buen fluido. La presión exterior es la presión hidrostática, dice, de los líquidos intersticiales y presenta un valor máximo próximo a cero. Perdón. Si la presión exterior es superior a la de interior, el vaso se colapsará, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una mayor presión por fuera, ¿no? Ya sea, por ejemplo, por un edema o algo así, el vaso se puede colapsar y provocar problemas, ¿no? La relación entre presión-volumen o estudio de la compliance. Las propiedades elásticas o de distensibilidad de los vasos sanguíneos dependen tanto del número como de la relación entre las fibras elásticas y colágenas que forman parte de su red, ¿no? Como verán, la vena definitivamente es una fibra elástica que tiene bastante colágeno que va a permitir que según el fluido que uno tenga se distienda o se contraiga, ¿no? La capacidad, dice, de formación y recuperación de un vaso puede medirse como la relación entre los cambios de volumen y presión en el interior del mismo, ¿no? Mucho volumen, poco volumen, ¿no? O demasiada presión dentro de la misma vena. Esta propiedad no se conoce con el nombre de elastancia o bien su inverso, la compliance. ¿Cuánto se puede distender o alargarse, ¿no? O cuánto puede contraerse, ¿no? ¿Cuánto puede Las venas son vasos, dice, que aunque menos deformables que las arterias, presentan una gran capacidad a presiones bajas de acomodar volúmenes crecientes de sangre, ¿no? Circulación venosa, vamos a ver ya como para terminar. Dice, la circulación venosa es la porción del aparato circulatorio que recoge la sangre desde los capilares y la devuelve al corazón para que continúe su recorrido de nuevos ciclos circulatorios. La función principal del sistema venoso es permitir el retorno de la sangre desde el lecho capilar hasta el corazón, ¿no? Ya sabemos que la vena va a recoger toda la sangre que está contaminada, ¿no?
que está contaminada hacia el corazón. ¿Para qué? Para que se vuelva a oxigenar y las arterias se encarguen de volver a oxigenar todas las partes del cuerpo, ¿no? Comienza, dice, en las vénulas de la microcirculación para ir convergiendo en vasos de calibre cada vez mayor hasta terminar en las venas cavas de 3 centímetros de diámetro, ¿no? Estructuralmente, las venas son vasos de paredes más delgadas con un menor contenido en fibras musculares y elásticas que las arterias, y con una sección transversal normalmente elíptica, con un diámetro superior a la de la arteria correspondiente. Por eso es que las venas son más gruesas, ¿no? Si han podido tener oportunidad de ver en un cordón umbilical, la arteria es pequeñísima, es delgadita y redondita. Las venas son más grandes y son más aplanadas, ¿no? Son distintos su complexión, su estructura. El tipo y velocidad de flujo en el sistema venoso. En las vénulas y pequeñas venas existe un flujo continuo, dice, ¿no? Continuación del capilar. En las venas de tipo medio se observan oscilaciones de presión y flujo. En las más chiquititas, ¿no? Es continuo el flujo, es un constante. Ya cuando va agrandándose el tipo, las venas, ¿no? Se observan oscilaciones de presión y flujo. En las grandes venas el flujo es intermitente y las oscilaciones de presión se estudian bajo la denominación de pulso venoso, ¿no? Es cuánto pulso, qué frecuencia o qué velocidad de fluidez de la vena a través de los túbulos, ¿no? En reposo, dice, la velocidad media es de 10 a 15 centímetros por segundo, pudiendo incrementarse hasta 50 centímetros por segundo en condiciones de ejercicio, ¿no? La frecuencia hace que aumente y definitivamente el flujo es mucho más, la velocidad y el flujo es mucho más alto. Cuando estamos haciendo actividades, el corazón bombea mucho más rápido. El pulso venoso, dice, el pulso venoso, aunque en las vénulas el flujo es continuo y no existe pulsatividad en las venas chicas, en las grandes venas próximas al corazón hay oscilaciones de presión y volumen que reflejan las variaciones de presión en la aurícula derecha y que transmitidas retrógradamente se las denomina pulso venoso. Es como si podemos sentir el pulso venoso, ¿no? ¿Por qué? Porque en venas grandes sí hay mayor oscilación, hay mayor flujo y mayor oscilación y se logra tener, palpar o sentir el pulso venoso. La contracción auricular es responsable de la aparición de la onda positiva A, ¿no? Se contrae y definitivamente, pum, va a aparecer la onda A. La onda C, la siguiente, la onda C se produce por protrusión de la válvula tricúspide en la aurícula al contraerse el ventrículo, ¿no? La onda de depresión u onda negativa X aparece por el desplazamiento del plano valvular hacia punta cardíaca en el momento de la eyección. La relajación del ventrículo durante el periodo que, aunque están cerradas las válvulas, aumenta la presión auricular y hace aparecer la onda B, ¿no? Es una secuencia. Y por último, la apertura de las válvulas y el flujo de sangre hace disminuir la presión auricular, causando la onda negativa, ¿no? Esto, como dice, es un continuo subir y bajar, ¿no? Por la presión que provoca la aurícula en el momento de inyectar la sangre. Las venas constituyen, dice, un sistema de baja presión. La resistencia al flujo de sangre es pequeño y consecuentemente la fuerza de empuje necesaria para que la sangre recorra esta segunda porción del aparato circulatorio no es muy elevada. O sea, en las venas definitivamente la circulación no es tan fuerte, no es tan continua, tan elevada, como no tiene la fuerza necesaria, ¿no? Como las arterias. Las arterias definitivamente necesitan un mayor empuje para poder recorrer todo el cuerpo y oxigenarlo. En las venas no, van recorriendo todo el anillo carbónico, van recolectando de todo el cuerpo para llevarlo hacia las venas y poder ser eliminada a través del pulmón, ¿no? Entonces, definitivamente su retorno, su circulación es mucho más lenta que el de las arterias. Las válvulas venosas de sentido único, que le llaman, mira, hay una imagen, ¿no? Esta es lo que le llaman, le decía, la válvula venosa. Cada válvula está formada por dos aletas, cúspide y hojuelas, cuyos bordes hacen contacto entre sí. Esta válvula es la responsable, ¿no? De que
no vuelva la sangre que pasa por aquí o la sangre venosa vuelva hacia la parte anterior por la cual ha pasado, ¿no? Esto hace que pues vaya circulando, es una fuerza que hace que vaya empujando desde todo el cuerpo la sangre, ¿no? Si no, imagínense, volverían, se mezclarían sangre venosa, sangre arterial, eso es lo que pasa en una malformación del corazón en los recién nacidos, ¿no? Donde estas válvulas no existen o son muy pequeñas, están atrofiadas y hace un cambalache y se combina sangre venosa, sangre arterial. Estas válvulas ayudan a que las venas devuelvan la sangre al corazón, como les decía. Si la fuerza de la gravedad intenta de forma momentánea hacer retroceder la sangre o si la sangre comienza a estancarse en una vena, se fuerza el cierre inmediato de las cúspides, ¿no? Entonces se va a cerrar para evitar después que vuelva, ¿no? Tiene que seguir recorriendo un solo sentido. A medida que la sangre se desplaza hacia el corazón, empuja las cúspides para que se abran con un par de compuertas abatibles antirretorno, ¿no? Pasa por aquí la sangre, el corazón va a empujar la sangre hacia las cúspides y cuando pasa por las cúspides se cierra inmediatamente, evitando que vuelvan. Y va a seguir pasando, pues se va abriendo cada vez que se empuja la sangre, pero no va a permitir el retorno, ¿no? Esto evita que el flujo de sangre vuelva hacia atrás. Bueno, esto es la dinámica o la anatomía de cómo fluye la sangre, cómo la constitución de las venas, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir saber, tener una idea. Siempre es bueno saber antes de colocar un procedimiento a qué nos estamos entrando, a qué estamos presentando, a qué estamos introduciéndonos a hacer, ¿no? Entonces, es muy importante cuando colocamos el catéter venoso central de inserción periférica, saber cómo es la anatomía de las venas, cómo es la circulación, ¿no? Para tener conocimientos y para saber con ciencia cierta qué es lo que estoy haciendo. Kelly. Kelly. Sí, licenciada Fresia. Entonces, ya no sé si va a ser un break todavía para que pueda descansar porque un poco pesado no. es o continuamos ya con el otro tema. Vamos a continuar con el siguiente tema, pero primero vamos a ver preguntas. Ya, preguntas. A ver, entonces, si hubiesen consultas, por favor, pueden hacerlas a través del botón del chat, preguntas y respuestas, o también levantando la mano del Zoom para poder activarle su micrófono. Vamos a esperar unos momentos. Este es un curso, ¿no?, que estamos iniciando en PRO, ya que estamos por desarrollar un programa de PIC neonatal más extensivo, con talleres, con desarrollo de cuestionarios. Oh, ya. Bueno, es importante, o sea, los cursos definitivamente nos van a, nos van a ayudar a tener conocimientos, ideas, ¿no? Pero definitivamente la que nos va a dar la pericia de colocar un catéter es la práctica, ¿no? Y bueno, muchas veces pues no podemos practicar en nuestros hospitales porque no tenemos las oportunidades. Pero los diplomados o ya los programas de capacitación de mayor tiempo, si nos permiten, el caso ASIS, pues ya tiene todo el material, como ya anteriormente se ha hecho, todo el material para poder tener la experiencia de colocar un PIC, ¿no? Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la práctica, es muy distinta, ¿no? Pero en realidad, pues, uno tiene que tener conocimiento antes para hacer la práctica, ¿no? Es importante eso. Ok, perfecto. Entonces, al parecer no hay consultas. Licenciada, ¿podemos por favor compartir su pantalla? Ya, del otro tema, ¿no? Exacto. Ya. Licenciada Fresia, la licenciada Allinson A ver, dime. ha levantado la manito. A ver, que diga Allinson. Ok, licenciada Allinson, por favor, ¿puede activar su micrófono? ¿Desea hacer alguna consulta?
Sí, Ok. Buenos días, licenciada Precia. Hola, Eh, Alison, buenos días. Alison, mi pregunta era, licenciada, este, ¿dónde es recomendado colocar el catéter, ¿no? A un bebé? ¿Donde lo palpamos la vena o tenemos que adecuarnos en un lugar, de repente en el antebrazo, la muñeca, o eso sería mi pregunta, Ya. licenciada. Mira, Alison, ahorita vamos a hablar justo de este punto, pero yendo para responder a tu pregunta ya de una vez. Definitivamente, bajo mi propia experiencia, yo prefiero visualizar la vena, ¿no? Pero es importante, hay pacientes en las cuales uno no puede visualizar, o las venas están demasiado rotas, o los pacientes que están, por ejemplo, son macrosómicos, o los pacientes que están edematizados, uno lamentablemente ya no puede visualizar. Entonces, en este caso, uno tiene que saber la anatomía de dónde pasan las venas, cuál es el recorrido. Por eso estamos haciendo esta introducción, porque uno muchas veces por palpación, o sea, la puedes colocar por visualización o por palpación. Lo importante es que tú sepas cuál es el recorrido de esa vena, de dónde empieza y dónde termina. Con eso tú puedes palpar, si tú palpas y lo introduces y te ingresas a la vena, muy bien, es perfecto. Igual que cuando tú lo visualizas y lo introduces y canalizas el catéter, ¿no? Lo importante es saber cuál es el recorrido de esa vena, que si esa vena, o sea, saber la anatomía y el recorrido de esa vena, ¿no? Como te digo, puedes poner la vena donde encuentres. A veces así sucede. La vena elegida de preferencia, o sea, las venas o los miembros elegidos de preferencia de primera opción es miembro superior derecho y vena basílica. ¿No? Entonces, eso es lo uno que tiene, es lo que uno tiene que pretender casi siempre buscar o cuidar. Pero, por ejemplo, si tú ves una buena vena en la mano, o venas en el antebrazo, o ves en la axila una buena vena, introduces donde tú veas una buena vena. Uno, que sea medianamente gruesa y que sea algo recta, que no sea tortuosa, ¿no? Y bajo tu experiencia puedes ingresar por palpación o bajo visualización. O sea, eso no es una regla pues única, ¿no? Eso va a depender del momento en el cual tú te encuentras y de la calidad de tu paciente, ¿no? Entonces, ahora les vamos a hablar de los puntos donde podemos colocar, o sea, y también pues tenemos que aprender. A mí muchas veces me ha pasado la experiencia de que me dicen, licenciada, no se le ve nada, oye, colega, Frecia, no le veo nada, ¿dónde se le va a poner? Yo voy, le toco, y sé por dónde van las venas. Incluso muéstrame tu mano, le digo, ¿no? Entonces le veo el brazo a la colega o veo mi propio brazo y veo que la vena, acá puede haber una vena. O sea, ya es como que ya no ves la vena, yo no la encuentras, incluso ni la palpas, pero tú sabes que por ese lugar pasa una vena, que ahí es por donde debería estar una vena. Entonces tú ya muchas veces ya dices, bueno, a la de Dios, voy acá, introduces y la logras coger. Porque hay pacientes en las cuales ya no se le visualiza, ¿no? Por ejemplo, en experiencia, los pacientes que son con altas bilirrubinas, hiperbilirrubinemia, la piel amarilla de la piel, de la piel no te permite ver, no la ves, no, como dice, no veo nada acá, ¿no? Porque, no sé, inmediatamente las venas desaparecen. Entonces, hay que muchas veces por palpación o por anatomía, porque sabes que hay una vena, uno introduce el catéter periférico o el catéter central, ¿no? O sea, no es una regla, Alison. Podrías por palpación, ¿no? Ya donde encuentres colocarlo, pero tienes que procurar que esa vena, de preferencia, no haya sido picada, o sea, no haya sido lesionada anteriormente, o que su lesión sea un poco antigua, y que sea definitivamente, no sea muy tortuosa, ¿no? Que no sea tortuosa y que tenga un tamaño recto, ¿no? Eso es lo que uno tiene que procurar. Muchas gracias, licenciada Alison. Bien, entonces, Muchas gracias por la respuesta. Ya, Alison, de nada. Ahora vamos a hablar gracias. sobre el segundo tema y vamos a ver los puntos en los cuales uno puede introducir, ¿ya? Por Para favor. que sepan. Es importante que ustedes conozcan, sepan y se graben
en mente dónde están las venas. ¿Para qué? Para que cuando introduzcan, a pesar que no las vean, puedan acceder a ellas, ¿no? Ya, comparto mi pantalla, ¿cierto? Sí, por favor. Ya.